Bienvenidos al programa Aún Queremos Pasar. Con ustedes la bella conductora Laura y el queridísimo Servando. Y con ustedes nuestro gran invitado Anonymous. ¡Un aplauso! Bueno, el día de hoy nuestro queridísimo invitado nos va a hablar sobre sus diferentes trabajos y cómo los ha pasado en ello, y nosotros vamos a intentar darle una asesoría de ello. Bueno, querido Anonymous, y para empezar, ¿en qué trabajabas? Yo trabajaba piscando uvas en los campos. ¿Y qué es eso de piscando? Perdón, no conozco el trabajo. Piscando es la actividad en la que te pones una canasta en la espalda y empiezas a caminar por las milpas y recoges los frutos. Ok, pero bueno, trabajabas en eso, ¿no? ¿Te pagaban o...? A todos nos pagaban con frijoles Isadora que buenos son, patrocinador oficial de Aún Podemos Pasar. ¿Y dinero o cómo que frijol? En vez de dinero nos pagaban con frijoles Isadora y nos decían que nos levantamos a las 6 y nos durmiéramos a las 6. ¿No es un horario de trabajo? Yo solo me la pasaba trabajando. No, sí, o sea, obviamente vas a trabajar, pero o sea, no firmaste algo, un contrato, un papel en donde dijera cuántas horas debías de trabajar, o sea, qué de lo que tenías que hacer, nada. Amigo, no sé leer ni escribir. ¿O cómo fue que te contrataron ahí? Yo solo me fui en un tren porque quería llegar a los Estados Unidos, pero en mi camino me bajé del tren porque me hablaban unos monitos naranjas, yo creo que tenían como 8 años, muy simpáticos ellos, y me dijeron que me pusiera a trabajar. ¿Y cuánto era lo que equivalía a digamos, tus frijoles o cheve? O si nada más era una vez al día, o si dos, o cuántas veces te pagaban con ello, o era por semana, quincena. O sea, decimos esto porque por ley, o se supone que tú debes de ganar algo igual o equivalente a tu trabajo. O sea, si dices que trabajabas de 6 a 6, que es algo muy feo, o sea, es algo muy malo, o sea, mínimo te deben de haber pagado con más, ¿no? O sea, deben de haber dado una muy buena cantidad, o no sé, te pagaban horas extra o qué. O mínimo debería de ser equitativa a lo que sería tu jornada de trabajo. Y en primero, pues si tenías una jornada, ¿no? O sea, y a todo esto, no firmaste un papel, o sea, un contrato, un papel en donde dijera en qué ibas a trabajar, cuáles eran tus obligaciones, o qué era lo que debías de hacer, y un horario, o sea, un horario debe de estar, no, nada. A mí al fin del mes me daban una dotación de frijoles Isadora y con ello sobrevivía hasta el próximo mes, y no tenía ningún contrato de trabajo, a mí solo me pusieron a trabajar esos moritos de 8 años naranjas. A ver, ¿cómo que contrataron un morro, un chavo de 8 años? O sea, eso no es posible. O sea, para empezar, los menores no pueden trabajar, menos en ese trabajo. O sea, ¿cómo pudieron contratar a alguien de 8 años? Es muy... En la ley nos habla sobre eso y nos explica que sí, no se le puede negar el trabajo a ninguna persona, pero excepto a los menores de edad. Y también el trabajo que nos estás comentando es mucho más esfuerzo físico para una persona tan pequeña. No me quiero imaginar, pero la persona con la que estabas, el niño de 8 años, igual tenía tu misma jornada, o sea, tenía las mismas tareas, no trabajaba, digamos, mínimo menos horas que antes, que las tuyas. Trabajaban las mismas horas que yo, pero en una fábrica. De hecho, creo que tenemos un vídeo. ¿Cómo odiaba esa canción? Y dependiendo de la jornada al trabajo que tú tenías, porque ni siquiera se le llama jornada, cuáles eran sus condiciones de ello, cuáles eran, más que nada, cómo trabajabas y cómo lo hacías, ¿no? Porque ante eso también debe de haber condiciones en las cuales el trabajo se está dando y el trabajador es lo que les está dando. En caso de que les pase algo o cosas así, deberían de haber tenido algo con lo cual provenirse, ¿no? Por ejemplo, si se les cae digamos, un cesto de algo o cosas así, ¿qué es lo que pasaría? Las condiciones de trabajo eran inhumanas, trabajábamos todo el día en el sol, yo antes era rubio XD. Y ante eso, ¿cómo es que aprendiste a hacer eso? ¿Te dieron una capacitación previa o no te dieron nada? ¿O enseñaron fotos o videos o ante esa situación que hicieron antes de que entraras?
No me dieron ninguna capacitación, solo me pusieron a recolectar uvas, me dijeron que todo ahí era comestible. Mira, es que está mal, o sea, se supone que si tú vas a entrar a cualquier trabajo y no tienes ni siquiera experiencia de ello, al menos deben de capacitarte, deben decirte, ¿sabes qué? Debes hacer esto, eso, debe haber un tiempo de capacitación. ¿Cómo es posible que te hayan, no sé, o sea, que te hayan contratado y así que vayas como si nada? No lo veo posible. Ok, o sea, ya todo esto, o sea, tú trabajabas, ¿fue por tiempo indeterminado o cómo estuvo eso? O sea, ¿Qué es eso de tiempo determinado? Mira, te preguntamos esto porque según esto, la ley nos habla sobre diferentes tipos de jornadas y cuáles son, ¿no? Que es la jornada por obra, por tiempo determinado, indeterminado y así sucesivamente, dependiendo del contrato que hayas tenido o la situación que tú tengas. Pero como nos comentas, ni siquiera leíste un contrato. Yo no recuerdo nada de contratos de trabajo, lo único que recuerdo es que uno de los monitos naranjas se cortó un brazo con una máquina. ok, espera. En el trabajo, uno de tus compañeros se amputó el brazo y, o sea, ¿qué le hicieron? O sea, ¿fue un accidente en el trabajo? ¿Qué hizo el patrón ante esa situación? Ok, o sea, todo esto, el trabajo era muy inhumano, tengo que admitirlo, pero ¿seguiste en ese trabajo o te cambiaste a otro? ¿O cómo fue que saliste de ahí? No cambié de trabajo, solo un día llegó un nuevo patrón. ¿Cómo, bueno, tuvieron un cambio de patrón, pero o sea, ¿por qué tan repentinamente? O sea, ¿qué le pasó al patrón? Le dieron cuello. Bueno, es lamentable lo que le pasó, pero llegó otro patrón, como lo que está diciendo, llegó otro patrón, pero al menos él vio tus condiciones de trabajo y te intentó ayudar, ¿no? Vio que el trabajo inhumano que tenían le hizo algo por todos ustedes o siguió tal cual. No cambió nada a mí, solo me pusieron a hacer la parte que le correspondía al monito naranja. Ok, mira, cuando pasó eso con tu compañero, hubo como de tu parte, de la parte del patrón, una remuneración porque tú hicieras su trabajo. No me dieron ninguna remuneración extra. Es que no puede ser posible eso. O sea, para empezar, si una persona le ocurre algo y otra persona va a cubrir su puesto, mínimo deben de acomodarle su horario, deben de pagarle más, incluso si esa persona trabaja más de las horas que está por contrato o están establecidas, le tienen que pagar el doble. O sea, mínimo te debieron de haber dado una compensación, haberte ayudado para que pudieras trabajar en esas condiciones. Y por eso mejor busqué un nuevo trabajo como albañil. Ok, ya consigues un nuevo trabajo. Saliste del infierno que sufriste en ese trabajo pasado. Y mínimo en este nuevo trabajo que tuviste, te pagaban de otra forma, ya por fin te respetaban horas de trabajo, por fin firmaste un contrato o algo por el sentido. Solo trabajé un mes, ya me pagaban con dinero, pero me corrieron porque no sé nada de albañilería. Bueno, y ante esta situación de que te corrieron, al menos te dieron algo por tu trabajo que hiciste, que en realidad no era un trabajo sino un abuso. No me dieron nada XD. Mira, ante esto, la ley nos habla que tienes que tener una remuneración por el trabajo elaborado, ya sea a base del mes, de quincena o la situación que hayas pasado. También, como te comento, habla sobre los seguros de vida. Ni siquiera tenías seguros, indemnizaciones a ello. Te apuesto que ni siquiera sabes qué es un aguinaldo. No me dieron nada XD. Mira, ante tu trabajo, el aguinaldo tiene que ser proporcional al tiempo laborado en un periodo de 15 días, como lo muestra en la ley. Más o menos eso es lo que nos dice la ley. No te puedo decir la ley exacta, pero es para que tú tengas un conocimiento de ello. Si tú trabajaste 3 años, debe de ser proporcional por lo menos a los 15 días de tu trabajo laboral. Yo solo vi un comercial en la tele y busqué un trabajo como en Citatir. Ok, o sea, qué bueno que encontraste un trabajo en el que había un sindicato, porque al menos ya estando en un sindicato, el sindicato puede ayudarte y puede beneficiarte a ti también. Quiero creer que ese sindicato los ayudaba y en verdad buscaba un beneficio para ustedes, también para el trabajo y para el patrón, ¿no? Porque esa es la razón de ser un sindicato.
busca los beneficios tanto como para ustedes como para el patrón. Puede ser como un intermediario para que ustedes tengan una relación laboral completamente sana. Lo malo es que en la empresa en la que estaba el sindicato estaba a favor del patrón y nos iba como en feria. ¿Cómo? Espérate. Se supone que el sindicato debe de ver más para el trabajador, no nada más no para el patrón nada más. ¿Qué tipo de sindicato era eso? O sea, no puede haber un sindicato que nada más ayuda al patrón y se enfoque en el patrón. O sea, no se puede. No debería de haber uno así. Como ya te comentamos, tiene que ser una parte intermedia. No puede ser ambos lados de que se beneficie solo porque él está con el patrón. O puede ser que él busque un beneficio para sí mismo. Era un sindicato de mimos y nadie decía nada. Bueno, mi compañera Laura tuvo ciertos inconvenientes y no va a poder acompañarnos. Y para estas últimas preguntas de la entrevista con nuestro querido Anonymous, vamos a traer a una invitada que conoce más del tema que nosotros, y siento que ella podría desglosar más la situación que has tenido Anonymous en tus 2 trabajos, por desgracia. Así que nuestra querida invitada es Ángeles. Mira, pues la verdad es que yo estuve escuchando el caso, la verdad es muy triste todo lo que te ha pasado, has sufrido mucho, han violentado tus derechos como trabajador, pero bien, me dices que a pesar de todo esto entraste a un nuevo trabajo y ahí me dices que tienes duda que es un contrato colectivo. Mira, te explico. Un contrato colectivo, en sí existen 3 tipos de contratos. Cualquiera de los 3 contratos pueden ser establecidos de palabra, pero para que sea como más válido y que ustedes tengan como una prueba de lo que están, de los acuerdos en los que llegaron, debe ser por escrito. Pero normalmente eso pasa en el individual. Ya en el colectivo, pues como ya incluyen más personas, ya es por escrito y bajo la Junta de Conciliación y Arbitraje. Mira, el individual es cuando tú lo haces con tu patrón, ustedes establecen lo que son las normas y las cláusulas que va a contener, tanto tus horarios, y solamente tú debes de responder ante ese contrato. Ya el colectivo es cuando se reúnen casi ya abarca lo que es toda la empresa, o pueden ser varios patrones, varios sindicatos que trabajan en una misma empresa. Posteriormente van a establecer tanto las prestaciones que ustedes quieren, el horario, pero ya va a regir a todos. Ya el contrato ley ya es cuando se unen distintas empresas de una misma rama, ya sea como pesquera, minera, para establecer acuerdos y formar un solo contrato que los ayude a regir cómo se va a llevar el trabajo. Después descubrimos que podíamos hacer una huelga y fue lo que hicimos y nos levantamos en armas. Luego llegaron a que no estuvieron de acuerdo, hicieron una huelga. Qué padre, y realmente sí llegaron a lo que es el objetivo de una huelga, porque ya una huelga es cuando sus objetivos tienen que llegar a revisar lo que se estipuló, si realmente se está cumpliendo, o solamente hicieron una huelga, o para ti, ¿qué es una huelga? O sea, básicamente, ¿por qué hicieron la huelga? ¿Qué fue lo que ocasionó que todos se fueron a huelga? Pues no sabíamos en sí qué queríamos, y el dueño mejor cerró la empresa y nos quedamos sin trabajo. No. Lamentablemente en México esta situación pasa muy seguido. Hay veces que las empresas les sale más caro reanudar sus actividades y seguir esperando a llegar a una conciliación entre empleado y sindicatos, y el patrón, para él es fácil declararse en bancarrota
y liquidar a cada uno de sus empleados y volver a empezar como si nada hubiera pasado. Pero realmente creemos o pensamos que aquí se debería de hacer algo, no permitir eso, porque así varios patrones lo pueden hacer y mientras ellos no saben si tienen con qué comer, dónde dormir y si sus hijos se van a morir de hambre. Bueno, esto fue todo de nuestra parte y le agradecemos mucho a Anonymous que nos haya contado cómo ha sido su trayecto en estos dos trabajos y todo lo que pasó y las injusticias que por desgracia estuvieron siguiéndolo. Pero a todo esto, muchas gracias por habernos explicado y habernos contado. Y bueno, al menos sabes mínimo ya algo lo que debes de hacer, lo que es un contrato, los tipos de sindicatos y demás. O sea, ya tienes mínimo un conocimiento para en tu futuro trabajo, que espero consigas uno, puedas tener esos derechos. En resumen, entendí que el trabajo digno o decente es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana de mi persona como trabajador, ya que no existe discriminación hacia mi género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Jamás me podrá impedir que trabaje o me dedique a la profesión o comercio que yo elija siempre y cuando este sea lícito y no afecte a terceros. Si en mi contrato se estipulara los siguientes casos serán nulos, por ejemplo, una jornada mayor a 8 horas, un salario inferior al mínimo, un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un 90% de trabajadores mexicanos, no como cuando trabajaba pizcando, ya que la mayoría eran migrantes y lo peor es que el patrón cometía otra falta debido que contrataba a jovencitos de 15 y menores de 16. Peor de todo es que también aceptaba menores de 15 años, cuando ellos deberían estar estudiando. También aprendí algunos conceptos básicos como es trabajador, que es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel, lo será también de estos. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Tanto el patrón, el contratista, subcontratista son las personas mediante las cuales se puede lograr una relación de trabajo y se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. El salario tiene que ser con dinero y a su vez este podría ser combinada con especie, pero jamás debe de ser mayor al dinero. Lamentablemente a mí sí me pagaban solo con frijoles, pero gracias a Chuy hoy aprendí que jamás puedo volver a permitir eso. También aprendí que las relaciones de trabajo pueden ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Lo más triste, pero a su vez bueno, es que ya sé los motivos por los cuales me pueden suspender, rescindir o se dé por terminada la relación de trabajo. Las causas de suspensión temporal de las obligaciones. Y la enfermedad contagiosa del trabajador. Y la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Y la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. El arresto del trabajador, entre otros que la verdad es que ya no me acuerdo. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad, por ejemplo. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amados, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo.
cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción segundo, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, y otras semejantes a estas. El trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora, o ante el tribunal si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo las siguientes: el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo. Otros temas importantes que me ayudaran a defender mis obligaciones como trabajador: entender y comprender qué es coalición, que es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Sindicato es que la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Los sindicatos de trabajadores pueden ser y gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad, y de empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa, y industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en 2 o más empresas de la misma rama industrial, IF. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en 2 o más entidades federativas, IF. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades, y nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Una regla importante es que debes de cumplir con un cierto número de personas para poder constituir el sindicato, y no podrán ser partes de los sindicatos los menores de edad. Las confederaciones y federaciones son uniones de órganos sindicales las cuales están constituidas para la defensa de los trabajadores o patrones. Estas se deberán registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La unión de 3 o más federaciones son una confederación, y para poder formar una federación debe haber mínimo 30 sindicatos, y para que se forme un sindicato debe de haber mínimo 20 trabajadores. Fue todo lo que aprendí en el programa Si se puede pasar. Hasta luego, nos vemos en la próxima transmisión con un nuevo tema, y cualquier cosa, aquí están nuestros números, se los dejamos en pantalla y estamos a sus órdenes. Excelente día, público.